De la perestroika a Rodríguez Larreta. Espero poder mantener la coherencia en este hilo un poco delirante que tejí, pero es como para... mi intención con esta columna es trazar los hilos históricos, por supuesto abuelo de pájaro, pero que conducen desde el 89. Uno siempre se acuerda del 89 porque por la elección de Menem en la Argentina, ¿no? Pero ese mismo año cayó el muro de Berlín. Cayó la puerta de Brandenburgo. Yo era jefa de política internacional de Página 12 en ese año y trabajaba con un gran redactor que fue Salvador Benesdra, que fue el que decodificó el cable de agencia. Laburábamos con cables todavía, y leyó un cable que decía: se abrió la puerta de Brandenburgo. La verdad, nosotros no entendíamos qué significaba eso, y nos dijo: cayó el muro de Berlín. Y eso significaba que se terminaba la Guerra Fría, se terminaba una etapa histórica en la que el mundo había sido bipolar y el poder se disputaba entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el otro lado. La Unión Soviética se disolvió en el 89, ya había sido con Gorbachev, que terminó siendo un ídolo de Occidente. Justo en el año en el que cayó el muro de Berlín, la Unión Soviética se retiró derrotada de Afganistán, que desde ese momento fue la obsesión de Estados Unidos, ¿no? Que todos sus presidentes tienen, sean republicanos o demócratas, tienen obsesión con tomar Afganistán. Y en el 91 la Unión Soviética se disuelve. Bueno, el fin de la Guerra Fría a partir de ese momento significó que el mundo que había sido bipolar pasó a ser un mundo unipolar. Los Estados Unidos no tenían enemigo externo, pero necesitaban seguir fabricando armas. Todos sabemos que el complejo militar industrial de Estados Unidos es uno de sus mayores pilares. Y que ellos depositan en las armas y sobre todo en el arma como fetiche de cualquier ciudadano norteamericano, pero además en la venta de armas. Para tener ese pilar necesitan un mundo en guerra, con lo cual en ese momento comienzan guerras de baja intensidad o de alta intensidad en África, en Asia, en diferentes lugares, e incluso crea Estados Unidos milicias inventa guerras, para decirlo claramente. Inventa guerras porque necesita mantener el mundo en guerra, porque necesita seguir vendiendo armas. Ahora, esto fue cambiando, y ya hace muchos años, ya décadas, que Estados Unidos entró en decadencia porque el capitalismo fue virando, el capitalismo fue cambiando. Ya no era el capitalismo original, el de Keynes, el que de alguna manera le disputaba al comunismo la clientela. Es decir, una vez Cristina lo dijo de esa manera, lo expresó de esa manera, me parece que fue una figura muy afortunada. Bueno, si en el apogeo del comunismo y del apogeo de la Unión Soviética, el mundo de la posguerra veía que todos los ciudadanos comían, que todos los ciudadanos tenían las necesidades básicas satisfechas, etcétera, había mucho peligro de que hubiera un brote comunista en Estados Unidos. Surgió el estado de bienestar, que aseguró precisamente necesidades básicas satisfechas después de muchos años de hambruna por el crack de la bolsa y por las guerras también. Pero ese modelo entró también en crisis porque había, entre otras cosas, todo lo que estoy diciendo es bastante multicausal y no se agota en lo que estoy diciendo, pero tenemos pocos minutos, así que estoy simplificando. Ese estado keynesiano, ese estado que aseguraba a cada ciudadano, tampoco era el sueño americano, eso siempre fue una fantasía, pero aseguraba de alguna manera trabajo, porque había una economía real, vino el Fordismo, había fábricas, había sueldos, había hipotecas, la gente podía pagar las hipotecas de sus casas. Eso duró bastantes décadas, pero mientras tanto se fue cocinando, y no en Estados Unidos, en Austria más precisamente, otra teoría económica
que tuvo a Hayek, a un austríaco, como inspirador, que terminó siendo el liberalismo. Tanto su discípulo favorito, que fue Milton Friedman, como Friedrich Hayek, fueron premios Nobel de Economía. Es decir, era un momento en el que el mundo, no se sabe por qué, o por lo menos que los que daban los premios Nobel, celebraban esta renovación del liberalismo que terminó no teniendo nada de liberal. Y aquella vieja teoría de Keynes que distribuía, que se encargaba de que, por ejemplo, la obra pública financiara a la gente de más bajos recursos, que a nadie le faltara un trabajo, que el Estado se ocupara de eso, que se ocupara de la salud pública, que se ocupara de lo público. Se fue privatizando. Hayek y su banda de Montpellerin, en realidad, se propusieron generar una teoría que le cerrara la puerta enunciativamente al estalinismo, al nazismo, pero terminaron por entender estalinismo, nazismo y como cuestiones peligrosas, no a los regímenes autoritarios que fueron responsables efectivamente de muchas muertes de inocentes o de opositores, sino que terminaron extendiendo la noción de régimen autoritario a cualquier cosa que fuera colectiva, al colectivismo, a cualquier tipo de colectivismo. Y de ahí viene la palabra populismo, no porque la pronunciaran ni Hayek ni Friedman, pero de esta raigambre de tenerle terror a todo lo que la gente hace junta, a todo lo que la gente puede hacer agremiada. El neoliberalismo nació antisindical, nació antipolítico, y perdió todo lo que tenía de liberalismo, la verdad. El neoliberalismo nunca fue liberal. El neoliberalismo es lo que desde aquella época permitió que la riqueza comenzara a concentrarse, que justamente que desapareciera la libre competencia sobre la que había escrito Adam Smith y que comenzaran a tener poder político los monopolios de diferente tipo. Por eso uno sostiene siempre que es falso. Cuando se habla de capitalismo hay que especificar de qué capitalismo estamos hablando, porque el capitalismo de Keynes con el capitalismo que nació después, con el neoliberalismo, y con lo que aquí se llamó patria financiera, pero existió en todo el mundo y nació en Estados Unidos, es decir, con que la plata genere plata y entonces la plata no da trabajo. El capitalismo dejó de explotar y empezó a expulsar, porque la gente ahí empezó a sobrar. En esa etapa histórica, los trabajadores empezaron a sobrar, los viejos empezaron a sobrar, porque los que tenían plata la multiplicaban en el mundo de las finanzas y en el mundo de la banca, y en el mundo de la bolsa. Entonces no hacía falta ni montar una fábrica, ni renovar las máquinas, ni tener gerente de recursos humanos, porque la plata era más fácil ganarla especulando que en la economía real. Y ahí empieza el drama que nosotros comenzamos a vivir en la década del 70, cuando el neoliberalismo tuvo su primer implante en la Argentina. En un libro de Naomi Klein, que me estoy acordando en este preciso instante, hay una carta publicada de Hayek, que había visitado en ese momento al Chile de Pinochet, y que le escribe Hayek a Margaret Thatcher y le dice: señora, usted tiene que hacer lo que está haciendo este hombre en este país de Sudamérica, porque esto es lo que nosotros proponemos, Hayek como neoliberal. Y Thatcher le contesta: bueno, pero usted sabe que hay algunas cosas que en democracia no se pueden hacer. Sin embargo, después se las arregló y las hizo. Y la guerra de las Malvinas tuvo bastante que ver con que pudiera llegar a hacerlas, y ganó esa guerra con ayuda de Pinochet. Cuando el capitalismo entra en esa fase corporativa, se desdibuja la institucionalidad
Y de hecho, hay cambios institucionales que le quitan toda entidad a lo que uno puede concebir como Estado de Derecho. Cuando la Corte Suprema norteamericana admite, hace ya más de 10 años, que un aportante particular es equivalente a un aportante corporativo, lo que está diciendo y en lo que transforma el sistema institucional norteamericano, por eso los nuevos congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez o como dicen, este sistema está podrido, por eso Bernie Sanders dice, este sistema no es democrático, tenemos que cambiar el sistema porque el sistema ya lo deformaron, ya no sirve más, ahora es un sistema diseñado para el 1% de la población. Empieza a virar hacia un declive, una decadencia. No tiene con qué, digamos, salir al ruedo porque ya no tiene una carta de presentación, no puede hablar más del sueño americano, no puede hablar de progreso, no, por eso habla de meritocracia, que no es nada. Y el mundo también siguió su curso, fuera del mundo unipolar de Estados Unidos y de esa especie de gula, de poder que tuvo ese capitalismo unipolar. Se engulló a sí mismo, se autodestruyó. Mientras tanto, China y Rusia empezaron a ser el otro polo de poder que tenemos ahora, y no es de ahora, es desde hace mucho tiempo que China y Rusia disputan con Estados Unidos, y Estados Unidos, que está en decadencia porque su sistema está en decadencia, porque vota el 30% de la gente, porque las corporaciones son las que bancan las campañas de todos los candidatos, y gane quien gane van a trabajar para ellas, porque la gente común no importa. En ese mundo, este mundo, el nuestro, el que estamos viviendo ahora, ya es de nuevo, le guste a quien le guste, un mundo multipolar, donde precisamente un país en decadencia, cuyo presidente con peluquín, racista, muy similar a algunos libertarios que tenemos por acá, pero también muy similar a digamos, empleado en Brasil, que es Bolsonaro, perdió las elecciones. Ese mundo, ese país sigue en decadencia. Con el cambio de gobierno no cambió el escenario. El trumpismo sigue vigente y parece como que el Estados Unidos de Biden tiene en mente que el trumpismo se venga para el patio trasero, porque si no, no es concebible que venga, como vino la semana pasada, el jefe del Comando Sur a decirnos, ojo con cómo se relacionan con China y Rusia. Digamos, ¿quién te cree que sos para decirnos qué tan amigos podemos ser del que se nos antoje? Ahora viene la reta, porque el trumpismo en Argentina, para mí, es Patricia Bullrich, es la exponente mayor de lo que uno puede asociar con el trumpismo, pero Macri también lo es. Bueno, jugaba al golf con Trump, tiene un estilo, sí, digamos, cuando ni se preocupaba por leer correctamente las palabras o hace el Zoom desde la cama, eso no es accidental, no es que le cueste peinarse o lavarse la cara. Es la imagen que quiere transmitir, así como Trump transmitía esa imagen, porque están a la pesca de una especie de superioridad de clase que se puede dar el lujo de hacer un Zoom con lagañas. Y eso es en América Latina, porque seguimos bordeando lo bananero. Eso es lo que los ricos latinoamericanos todavía creen, que como son ricos, sus lagañas no molestan. Con lo cual, por eso quería derivar en la reta, porque yo creo que la decisión que ha tomado y el camino que ha emprendido institucionalmente es sumamente peligroso. Yo no le tengo confianza a la Corte Suprema. Han dado ya muchas muestras de no ser probos, de tener relaciones
un poco incestuosas con Juntos por el Cambio. Y estamos en un momento para tomarnos esto muy en serio, porque lo que está en juego es mucho. Que Larreta tome esta decisión de desacato justo en el mismo día en el que se comprueba que nuestros vínculos con Rusia y con China se están afianzando cada día más y que la salud de la población argentina está dependiendo de nuestros vínculos con China y Rusia, para mí no es para nada casual, está entrelazado. Están haciendo una voltereta en el aire para ver si pueden de nuevo arrebatarnos el Estado de Derecho. Yo creo que estamos ante esa situación y yo quiero un Estado fuerte, quiero un Estado, un gobierno fuerte que los pare con las herramientas que haya que usar para detener a estos desquiciados que no van a hacer en la Argentina otra cosa, nada mejor de lo que ha hecho Bolsonaro en Brasil, que actualmente es un cementerio a cielo abierto.